meses en nuestras reuniones hablando de principios fundamentales del creyente, de la vida del creyente, y estos principios que podemos encontrar desde el primer versículo de la Biblia, desde Génesis 1, cómo son factores que determinan y rigen todo lo que existe físicamente y espiritualmente. Si no has escuchado lo que hemos visto en esta serie, te recomiendo mucho, regresa, todo está grabado, todo está gratuito y si no tiene costo, no hay excusas realmente. Eh, pero estos principios como lo es la unidad que tenía o la comunión que tenía el Padre con el Espíritu Santo, con Cristo Jesús, eh, el principio de la palabra, como nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el principio era la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, y todo lo que fue hecho por la palabra. Y esa palabra se encarnó y habitó entre nosotros y es la persona de Cristo Jesús. ¿Cómo podemos ver desde el principio que en el principio estaba Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y luego Dios dijo luz sé y luz fue, entonces Dios se habló a existencia. Entonces vemos todos estos principios fundamentales que hemos tocado distintas cosas desde diferentes puntos de vista y quiero cerrar esta serie, eso es lo que creo, quiero cerrar esta serie en este episodio con el principio absoluto, fundamental, que sostiene todo lo que hemos visto anteriormente y de esa manera dar inicio a una serie la semana que entra que va más directamente al tema de este canal que es fe para sanar. Muchos de los que estamos aquí o están sintonizando en esas transmisiones es por un tema específico que tiene que ver con la capacidad para recibir esta sanidad y disfrutar lo que Dios pues ha hecho disponible para nosotros. Pero el tema de hoy se centra en la primera carta de Juan, o el primer Juan, como le dicen, el Juan pequeño. No el Evangelio de Juan, sino primera de Juan, primera carta de Juan a la iglesia, que la escribió desde el exilio en la isla de Patmos, en el capítulo 4 y en el versículo 7. Este es verdaderamente, no pretendo que agotemos este tema en esta sesión, obviamente es imposible, pero sí que podamos iniciar a indagar en el principio fundamental, absoluto, lo más importante, lo que podemos hablar en su totalidad. Y lo vamos a ver en primera de Juan, capítulo 4 y versículo 7. Se dirige el apóstol Juan, el apóstol que él mismo se describía, yo soy el apóstol a quien Jesús amaba. En el versículo 7 dice, amados, empieza con esta palabra, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, vamos a tocar distintos puntos de vista del amor de Dios y de la importancia de entender realmente que así como la palabra de Dios no es nada más la palabra de Dios, sino es Dios mismo, bueno, así Dios se define a sí mismo como amor. Es decir, Dios no es necesariamente alguien que tiene amor, sino Dios es amor. Así lo dice la palabra de Dios. La palabra amor utilizada en este texto es la palabra ágape. Entonces, Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? En esto se mostró, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Es decir, que Jesús murió por nosotros para que nosotros vivamos por Él. Hubo un intercambio, el intercambio más valioso que vas a tener en tu vida es el que Jesús haya tomado nuestro lugar de morir y de ir al infierno para darnos su lugar de vivir y de ir al cielo
eh, si creemos en Él realmente. Y ese regalo es un regalo de la gracia de Dios disponible a todo aquel, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un regalo, es un don de Dios que ha hecho disponible a la humanidad para todo aquel que cree. No es para todas las personas, es para todo aquel que cree. Dios no puede violar nuestro libre albedrío, nuestra decisión de creer o de no creer en Él. Realmente el único, se puede decir pecado, o la única falla que no tiene perdón es la incredulidad. Porque para disfrutar de Dios es necesario creer en Dios. Sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Es necesario, es un requisito que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Entonces, se mostró el amor de Dios para con nosotros de esta manera, en que nos dio a su único hijo, en ese momento era su único hijo, lo envió al mundo para que vivamos por él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué nos ama Dios? No porque somos muy buenos. Dios nos amó y tomó la decisión de entregar a su Hijo en nuestro peor momento e incluso antes de crearnos, antes de formar al hombre en el Edén. Dios ya sabía lo que iba a suceder. Dios ya sabía lo que le iba a costar. Dios ya sabía que iba a tener que mandar a Jesús a morir en la cruz y a pagar un precio en el infierno, porque el precio no se pagó en su totalidad en la cruz, sino que también se pagó en el infierno, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, Dios nos amó en nuestra peor condición y fue ahí que Él tomó la decisión y se pusieron de acuerdo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de la obra de redención. Nos dice Juan en el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado de esta manera, a este grado, debemos también nosotros de amarnos unos a otros. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio de un espíritu? ¿Cuál es el precio de un alma? Si te has preguntado eso en algún momento o si piensas que tu condición actual, tus acciones pasadas o pecados no te hacen merecedor. Si tú piensas que no eres digno, si tú piensas que no vales eso para Dios, realmente lo único que me dices es que no sabes lo que realmente significa el sacrificio de Jesús y que la sangre de Jesús es suficiente para pagar por cualquier pecado, porque no es por obras. Yo no puedo hacer las suficientes cosas buenas para ganarme el favor de Dios, para ganarme el amor de Dios, y tampoco puedo hacer las suficientes cosas malas para no merecer el amor de Dios. El amor, la gracia de Dios es gracia, es favor. La definición misma de gracia es favor no merecido. Es una de las definiciones que le damos. Es el favor no merecido de Dios. La misericordia de Dios es no obtener lo que realmente merecemos, que es las consecuencias de nuestro pecado. Porque Dios no mide el pecado por chiquito o grande o mentiras piadosas. El pecado es pecado. Y si hemos pecado en lo más pequeño, hemos pecado en toda la ley. Si somos transgresores de un precepto de la ley, somos transgresores de toda la ley. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando tenemos un concepto de que la paga del pecado es muerte, pero cuando entendemos lo que nos dice la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición o de las consecuencias de no cumplir la ley. Dice, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que la bendición de Abraham pasase a ser nuestra. Entonces, Cristo nos redimió. Cristo pagó el pecado, pagó las consecuencias. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Que eso fue una de las señales de Moisés en el desierto, cuando esta plaga de serpientes fue soltada en el campamento, y Dios le dice a Moisés, constrúyete una serpiente de bronce enredada en una estaca de bronce. Y como nos dice Pablo que esa estaca representaba a Jesús, cómo Jesús va a ser
representado por una serpiente venenosa, ¿verdad? Que ese es el símbolo que se tiene en la medicina, ¿verdad? Esa serpiente en la estaca es lo que sucedió en ese momento con el pueblo de Israel y que eh, fue una redención temporal y la cura para las personas que eran mordidas por las serpientes. Y es difícil representar a Jesús con una serpiente, pero Gálatas 3:13 lo dice, está escrito, maldito todo aquel que es colgado sobre un madero, y Jesús fue colgado en un madero. Entonces Jesús fue maldito por nosotros y pagó el precio total de todo lo que las transgresiones que nosotros podamos tener o podamos haber hecho, y que nosotros, la palabra de Dios nos dice que somos beneficiarios de este don, de esta gracia de Dios, si tan solo creemos en Cristo Jesús y lo confesamos con nuestra boca. Entonces, ese es realmente el único requisito. En el versículo 13, continuando nuestra lectura, vamos a ir leyendo casi todo este capítulo, porque es uno de los capítulos que nos va construyendo como un edificio, como una pirámide en el amor de Dios. Y se menciona una y otra vez el amor de Dios, que es Dios mismo. Entonces nos dice el versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado, o se ha completado en nosotros. Quizás, y obviamente nadie ha visto a Dios, y son contadas las personas que quizás podemos escuchar algún testimonio que han tenido una visión y han visto a Jesús, pero nadie ha visto a Dios, y quizás el único Dios, el único Jesús que una persona vea como representante sea a través de nosotros. Entonces, este versículo nos está diciendo, si Dios nos ha amado de esta manera, amémonos unos a otros. Otro versículo, en el Evangelio Jesús nos decía, en esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tienen mutuamente. Entonces, en muchas personas no verán a Jesús, la mayoría no van a ver a Jesús, pero el único Jesús que pueden ver es el que ven en nosotros. Y por eso hablábamos detrás de cámaras la sesión pasada, eh, cuando manejamos y cuando podemos molestarnos porque alguien cortó camino, se te atravesó o algo por el estilo, y que como cultura muchas personas tendemos a reaccionar de una manera muy inadecuada, ¿verdad? Este, ¿qué si esa persona fuera Jesús? ¿O qué si esa persona fuera alguien que en ese momento no reconociste y luego van al mismo lugar y llegan y, fuiste tú el que se me atravesó, pero ya le dijiste cosas muy inadecuadas? Entonces debemos realmente de ejercer, de practicar este amor de Dios en nosotros, porque el único Jesús que la mayoría de las personas van a ver es el Jesús que ven en ti y en mí. Y por eso el llamado de este capítulo es, si Dios nos amó de esta manera, si Dios te perdonó tantas cosas, si Dios dio a su único hijo por ti y por mí, pues dice, amémonos unos a otros. Entonces es un pasaje, es un capítulo que se construye totalmente sobre el amor de Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado, se ha completado en nosotros. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él. ¿Cómo me doy cuenta si estoy permaneciendo en Dios y que Él permanece en mí? En que nos ha dado de su espíritu. Romanos 8, no me acuerdo qué versículo, pero en Romanos en el capítulo 8 dice, en esto sabrán que somos hijos de Dios, en que somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que yo estoy en Dios y que Dios está en mí? En que nos ha dado de su Espíritu Santo, nos ha derramado su Espíritu y nos ha llenado de su Espíritu para que podamos vivir esta vida. ¿Verdad? Es muy difícil vivirla solos, pero no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo, que Jesús nos dijo es nuestro ayudador, nuestro consolador. El Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, que nos ayuda, que nos guía en todo este camino. Versículo 14 dice, y nosotros hemos visto, y esto lo dijo Juan, el discípulo, como les digo, que él decía, yo soy el discípulo a quien Jesús amaba. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios
permanece en Él y Él permanece en Dios. Y nosotros hemos conocido, hemos probado y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Nuevamente nos lo dice el apóstol Juan, Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. El amor es Dios y Dios es amor. Y el amor se caracteriza, se define como Dios mismo. Entonces Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. El que permanece en Dios, permanece en amor. Tú muéstrame una persona amable, una persona eh, de, de, de buena relación con las personas y te puedo decir que es una persona que de alguna manera conoce a Dios. No, no podemos decir que somos seguidores de Cristo, seguidores de Dios y siempre tenemos el ceño fruncido y somos agresivos con la gente. Si somos de esa manera, realmente no hemos conocido, porque eso es lo que dice aquí. Nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y quiero que de ahora en los episodios siguientes que vamos a estar hablando de fe para sanar realmente, cómo puedo yo obtener eso que Dios tiene para mí, ese resultado. Vamos a estar hablando de fe, vamos a estar hablando del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, siempre con una mano en el amor de Dios. No podemos despegarnos del amor de Dios, porque cada día vamos a tener la oportunidad de tomar una decisión en amor o fuera del amor de Dios. Entonces queremos ir conociendo, queremos ir discerniendo y ejercitando el amor de Dios para que podamos ir experimentando cada vez más lo que Dios tiene para nosotros. Entonces nos dice, Dios es amor, el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, ¿quién? Dios, Jesús, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y todos hemos escuchado quizás en alguna manera el día del juicio, el día que vamos a dar cuenta a Dios de todas nuestras decisiones y de todas las cosas que hicimos en esta tierra. Pero aquí nos dice el apóstol Pablo, en esto se ha completado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, que como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Por qué? No por mis acciones, sino por las acciones de mi Salvador, por la fe en Cristo Jesús. Cuando nacemos de nuevo, cuando nacemos de Dios, que nos dice más adelante este pasaje, somos nacidos de Dios, somos nacidos directamente de Dios y en esto podemos tener una confianza total de saber de que como Él es, así somos nosotros. En el amor, dice el versículo 18, en el amor de Dios no hay temor, sino que el perfecto y completo amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Muchos dicen, es que bueno, el temor es algo que Dios nos da para, no sé, para medir el peligro, pero el temor no proviene de Dios. Aquí es muy clara la palabra de Dios. Si tenemos temor, si estamos experimentando como dice, porque el temor lleva en sí castigo o tormento, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que tiene temor realmente no ha sido expuesto al amor de Dios como Él quiere, como Él desea. Entonces, conforme nosotros vamos, la palabra perfeccionado es completado o completo. El que teme no ha sido perfeccionado, no ha sido completo en el amor de Dios. Versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros podemos acercarnos y amar a Dios porque Él se acercó a nosotros primero, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Dios, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, ¿por qué cerramos o pasamos, no es que cerremos realmente, pero ¿por qué cerramos este episodio, esta serie de los principios fundamentales con esto? Porque el principio fundamental
absoluto de la creación, del cosmos, de nuestra vida, es el amor. En el amor se sustenta la palabra de Dios. En el amor se sustenta la fe. En el amor se sustenta la gracia de Dios. Toda la ley, todos los profetas, toda la Biblia está colgando como un cortinero en el amor de Dios. Y el amor es el principio fundamental absoluto de todo porque Dios es amor. Y es así de fácil. Y es una palabra tan grande que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y poner toda nuestra fe en cada vez ir entendiendo y comprendiendo y avanzando, ejercitándonos en el amor de Dios, porque esa es la única manera en la que yo puedo recibir mi sanidad. Si yo no estoy caminando en el amor de Dios, y vamos a entender qué quiere decir eso realmente, porque no significa que la vida es flores y que tenemos que tener sentimientos lindos con todas las personas. No significa eso. Porque a veces el amor es una decisión fuerte, es una decisión dura para muchas personas. Es una decisión que tenemos que tomar por fe, realmente. A veces alguien hace algo en mi contra, no me siento bien con esa persona, no quiero estar con esa persona, pero tengo una decisión de fe, de perdonarlo, y eso es amor. A veces el amor quiere decir ponerle límites a una persona y no permitir que se acerque a nosotros. Entonces vamos a entender realmente cómo y ver ejemplos en el Evangelio, cómo Jesús reaccionaba, porque Jesús jamás se salió del amor, jamás operó fuera del amor, porque Jesús y Dios estaban unidos completamente. Pero Jesús le dijo a los fariseos, generación de serpientes, o Jesús volcó las mesas que estaban afuera del templo. No hizo eso fuera del amor, pero son decisiones fuertes. Y nosotros somos los que necesitamos entender realmente qué es y cómo es el amor de Dios. El amor puede defender a un ser querido hasta la muerte, ¿verdad? Eh, pero vamos a ir entendiendo esto. Vamos a continuar leyendo Primera de Juan 4. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y luego nos dice, pasamos al capítulo 5, que es el siguiente versículo, dice, todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo el que nace de nuevo realmente es nacido de Dios. Somos un brote de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró también ama al que ha sido engendrado por él. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿cómo sé realmente? Y esto lo dice Juan en uno de los evangelios, si no me equivoco, es el Evangelio de Juan capítulo 14, que nos dice, ¿quién es el que ama a Dios? El que pone por obra, el que guarda la palabra de Dios. No puedo decir yo, Señor, te amo mucho, pero no hago lo que Dios me dice, no obedezco su palabra, sus lineamientos, sus principios. Pues no, realmente si amas a Dios, tu obediencia nos va a mostrar que realmente amas a Dios. El que guarda mi palabra, dice Jesús. ¿Quién es el que me ama? El que guarda mi palabra. Y si guardas mi palabra, me voy a manifestar a ti. Me voy a manifestar en tu vida. Entonces, el amar a Dios realmente es obedecer su palabra, porque Dios es su palabra. Dios es amor. Si obedecemos su palabra, si guardamos sus mandamientos, dice, y sus mandamientos, su palabra, sus mandamientos no son gravosos. Dios no nos pide que hagamos cosas equivocadas. Dios no nos pide que tomemos decisiones fuertes y le hagamos daño a personas. Los mandamientos de Dios no son gravosos. La palabra de Dios, si Dios nos pide que obedezcamos su palabra, no es porque es imposible. Realmente sí se puede. Y en esto vamos caminando en el amor, en esto vamos desarrollando o perfeccionándonos en el amor de Dios cuando vamos aplicando su palabra. Yo se los comentaba la sesión pasada que pues tanto en Fe para Sanar, en redes sociales como en Neurobalance, que es nuestra práctica, nuestro negocio, eh, utilizamos redes sociales, publicamos lo que nosotros consideramos son realmente buenas noticias y hay mucha gente que no le gusta y hay comentarios bastante fuertes y bastante agresivos y bastante groseros
Y para mí son oportunidades de responder de igual manera sarcástica o de una manera grosera, o de hacer lo que la palabra de Dios me dice, que es, si Dios te ha amado de esta manera, yo creo que tú también puedes amar a tu prójimo. Entonces, ahorita vamos a leer un capítulo de la Biblia que nos define mucho acerca del amor, qué es el amor y cómo actúa el amor. Entonces, el amor no busca lo suyo propio. El amor busca el beneficio de la otra persona. Entonces, si una persona está actuando de manera sarcástica, grosera, golpeada, tenemos que darles el beneficio de la duda. Están pasando por un mal rato, tienen un diagnóstico quizás horrible en casa, están desesperados y eh, podemos responder de una manera misericordiosa. Jesús nos dice, si alguien te da una bofetada, ponle la otra mejilla. ¿Qué significa eso? No significa déjate abusar por la gente. Significa alguien te responde o te ataca de una manera, pon la otra mejilla en firmeza, como diciendo, aquí estoy todavía, no me mueve lo que me estás haciendo. En una mirada firme, pero una mirada de amor. Como Jesús en la cruz, después de todo lo que le hicieron, su oración fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No tienen ni idea de lo que están haciendo. Perdónalos. Entonces era Jesús mismo intercediendo por la gente que lo odiaba literalmente hasta la muerte. Entonces son oportunidades que día con día todos tenemos de contestar un mal comentario, una mala opinión, un ataque. Y creo que es uno de los proverbios nos menciona que la respuesta blanda aplaca la ira. Si nosotros respondemos, está documentado, lo tengo en redes sociales, o sea, tengo ya varios casos que el primer comentario ha sido un insulto total. Y las respuestas el intercambio constante de esos comentarios han llevado a que la persona ha pedido una cita. O sea, ¿cómo puede ser eso posible? Si, porque yo me pongo a pensar, si alguien me está atacando y yo le contesto de una manera mala, me estoy privando a mí obviamente de ciertas cosas, pero al mismo tiempo digo, estoy privando a una persona de que haga algo que le va a ayudar a su hijo. ¿Y qué culpa tiene su hijo de la actitud de su papá? Realmente. Entonces, por muchas razones, Dios puede tornar ese tipo de cosas eh, en un instante. Y lo hemos visto una y otra vez. Pero eso no va a pasar si yo me salgo del amor de Dios y quiero ponerme en una posición de orgullo y de pues realmente es orgullo y vanagloria puede ser, pero en orgullo para salvar mi reputación y para no quedar avergonzado frente a la gente. Dios no ve la situación, Dios ve el corazón. Para Dios lo único que importa es tu corazón. Entonces es nuestra capacidad de operar en el amor la que determina si vamos a recibir nuestra sanidad o no. Si soy una persona amargada, no voy a recibir lo que Dios tiene para mí, porque no depende de la voluntad de Dios, ni del poder de Dios, ni de la gracia de Dios, depende de mi capacidad para creer. Continúa el capítulo 5 en el versículo 2, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos su palabra. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son pesados, no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, en lo que llevamos de este episodio, ¿cuántas veces se ha mencionado la palabra amémonos o amor? ¿Y cuántas veces se ha mencionado la palabra fe? La palabra fe se ha mencionado una vez y la palabra amor más de 10 veces. Porque muchas veces tendemos es que la fe y la fe y creer y recibir y la gracia y el poder, sí, pero estamos perdiendo de vista totalmente que todo esto está cimentado en el amor. Esta es la victoria que vence al mundo. El mundo no se refiere al planeta Tierra, no tenemos que vencer al planeta Tierra, tenemos que vencer. El mundo representa los sistemas especialmente corrompidos de este mundo, el sistema babilónico, el sistema de todo lo que está operando en este mundo. La victoria que vence al mundo, la victoria que vence a un diagnóstico, a una enfermedad, a una contienda, eh, a lo que sea, es nuestra fe. Pero yo no puedo creer
sino la fe no funciona si no estamos en amor. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, simplemente leímos un capítulo y una fracción del siguiente, Primera de Juan 4, y podemos entender que es realmente el principio fundamental por excelencia. El amor de Dios crea y el amor de Dios sostiene. Esto es algo que veíamos en el libro de los Hebreos en Juan 1, que decía: en el principio era el verbo. Hemos hablado mucho de este versículo. En el principio era el verbo, era la palabra de Dios, el verbo era con Dios, el verbo, la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho fue creado. La creación acontece por la palabra, que es logos. La creación acontece por la palabra, que es en amor. Todo lo creado es muy bueno porque procede del bien de Dios. Lo veíamos en Génesis 1. Y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios creó, todo lo que amor creó, era bueno. En ningún momento en Génesis 1 vemos que Dios crea el cáncer y crea la enfermedad y crea los trastornos neurológicos y los problemas y las peleas. Todo lo que Dios creó fue bueno. Entonces, todo esto procede del bien de Dios, del amor de Dios. Él es antes de todas las cosas. Él es el principio. El amor es el principio, y todas las cosas en amor subsisten. Entonces el amor me sostiene, y el amor sostiene realmente todas las cosas. El amor de Dios, como veíamos que su palabra es luz, el amor de Dios se revela también como luz. Nos dice en Juan 1: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Primera de Juan 1:5 lo acabamos de leer. Este es el mensaje que hemos oído de él y que anunciamos: Dios, que es amor, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Una de las cosas que más quiero enfatizar en este episodio es que si pensamos que Dios tiene un propósito oculto en que yo esté atravesando una enfermedad, no conozco a Dios. Si yo creo que todo pasa por algo porque Dios lo está haciendo de esa manera, y ese algo es la muerte de un ser querido o una enfermedad, una atrocidad, realmente te puedo decir a ciencia cierta: no conoces a Dios, porque Dios es amor. Dice Jesús: si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios mismo no nos dará todas las cosas si se las pedimos? ¿Quién de ustedes, dice Jesús, si tu hijo te pide de desayunar un huevo, le vas a dar un escorpión? ¿Harías tú eso? Yo no lo haría. ¿Quién de ustedes, si tu hijo te pide un pan, le vas a dar una piedra para que se coma una piedra? Nadie haría eso. ¿Por qué nosotros pensamos que Dios nos pondría un cáncer, un SIDA, una lesión cerebral, un síndrome genético para enseñarnos algo y por un propósito más grande de nuestra vida, enseñarnos algo? Realmente no conocemos a Dios si pensamos y si creemos en eso. ¿En qué momento Jesús enfermó a una persona? ¿En qué momento Jesús le negó la sanidad a una persona? No existe en la Biblia. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de ver a Dios. Y cuando vamos aprendiendo y conociendo que Dios es amor, vamos a entender y vamos a poder creer por algo más. Porque si yo subconscientemente creo que lo que me está pasando de enfermedad tiene un propósito divino, entonces no tengo armas para creer. Porque si Dios es el que me está mandando esto, entonces ¿para qué? ¿Para qué oro? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué le pido a Dios? Porque pues últimamente la voluntad de Dios se va a llevar a cabo en mi vida. Eso no es escritura, eso es religión. Y la religión mata. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de las tradiciones y de la cultura y de la religión, porque esas son ideas de hombre. La palabra de Dios tiene que ser la base de la fe.
tiene que ser en lo que yo me establezco y consolido mis creencias. Y la palabra de Dios me está diciendo esto. Por eso, ¿por qué leemos tantos versículos? Porque realmente eso es lo que la voluntad, el testamento de Dios nos determina la voluntad de Dios. El amor no es opcional y no es periférico. Es el principio absoluto del cual fluyen la fe, nuestras palabras, tanto que hemos hablado de las palabras y de la confesión y del poder de la palabra de Dios. El amor es el principio a través del cual se sostienen y fluyen la fe, las palabras de fe, las palabras de gratitud, las palabras de alabanza, suceden por medio de la fe, por medio del amor. El amor es el principio absoluto del cual fluyen la fe, las palabras, tus acciones y finalmente el fruto, que son la manifestación de lo que estás creyendo. Es una pirámide y así es como yo lo puedo explicar y entender. Así lo veo en la práctica de la salud, en la neurología. Tenemos la pirámide madurativa, que es lo que primero tiene el cerebro al llegar a este mundo y qué es lo que empieza a construir funciones cada vez más complejas. Bueno, en la fe también, en nuestra fe realmente hay una pirámide y esa pirámide inicia con el amor. El primer escalón, el fundamento, es el amor. El amor precede a la fe, perdón, a la fe. La fe precede a nuestras palabras preceden a nuestras acciones y nuestras acciones preceden a la manifestación. Si yo lo que quiero es una manifestación de sanidad, necesito ir retrocediendo y regresando a checar cada uno de esos aspectos que me garantiza el resultado. Del amor nace la fe. Hemos estado hablando de la fe, que es la confianza que podemos tener en Dios. La fe bíblica no es técnica, no es magia, es una confianza relacional. Esa es la definición verdadera. Dice Gálatas 5:6, porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión vale algo, que eran temas de legalismo realmente en el judaísmo, en la fe, en la Torá. Nada de eso importa ahora en Cristo Jesús. Lo único que importa es la fe que obra por el amor. Entonces, nuestra fe, que es lo que nos conecta con la gracia de Dios, con nuestras sanidades, con nuestros milagros, con nuestra vida eterna, nuestra fe obra por medio del amor. Por eso decimos, estamos estableciendo, sin lugar a equivocarnos, sin temor a equivocarnos, que el amor es la base, es el tema más importante que podemos hablar. Y de ahora en adelante vamos a filtrar todas las cosas que vamos a estar viendo en este canal, en estos episodios, a través del amor. Muchas personas dicen, es que yo voy a hablar la verdad y voy a hablar la verdad, así me consiga muchas enemistades. Dios no nos manda a hablar la verdad. Dios nos manda a hablar la verdad en amor para que podamos crecer en él. Es muy diferente. Yo no puedo solamente entablar conversaciones en redes y dar conferencias y hablar aquí, hablando la verdad sin tener cuidado de las personas, sin ver cómo pueden ellos recibir algo más, porque tampoco recibimos un plato, si vamos a un restaurante y nos avientan el plato de comida para que comamos, me voy a levantar y me voy a ir, porque no es la comida, sino cómo estás haciendo las cosas realmente. Entonces el amor es sumamente importante y nos dice Gálatas 5:6 que la fe obra por el amor de Dios. Es el motor de la fe, es el amor. Entonces partimos del amor, que es el núcleo del amor. El amor produce nuestra capacidad para creer. Nuestra capacidad para creer produce palabras de fe, palabras de gratitud, palabras de alabanza. Nuestras palabras producen acciones correspondientes y nuestras acciones
producen manifestaciones. Y es una pirámide que no tiene la posibilidad de fallar. No te vas a quedar sin el resultado que quieres si aplicas estos principios fundamentales. Si yo opero en amor, hablo por fe, hago acciones de acuerdo a mi fe, voy a ver resultados positivos. No existe la posibilidad de que esto falle, porque son principios, son leyes espirituales. Si brincas del techo de una casa, la ley de la gravedad te va a obligar a caer al suelo. Si tú aplicas estas leyes espirituales, caminamos en amor, creemos, utilizamos nuestra fe, hablamos, actuamos, vamos a ver los resultados que queremos, sea lo que sea. Confiamos y podemos creer, dice este versículo de... ¿Qué versículo? Dice, la fe bíblica no es magia, no es técnica, es confianza relacional. Confiamos porque primero somos amados. Es lo que acabamos de leer en Primera de Juan. Porque Él nos amó primero, podemos creer. No porque nosotros le amamos a Dios primero. Y el amor purifica la motivación de la fe, porque si nosotros empezamos a aprender de la fe y actuamos fuera del amor, vamos a estar actuando en algo que se llama presunción. No voy a tomar este medicamento porque yo tengo mucha fe. Sí, pero si no es lo que Dios está diciendo y si tú no tienes una revelación del amor de Dios, esa decisión de presunción te puede llevar a la muerte. Porque quizás sí necesitas ese medicamento y no estás haciendo las cosas por medio de la fe. El problema no es el medicamento, no es la cirugía, no es ir a un médico. El problema es hacer algo fuera del amor de Dios. Entonces el amor purifica la motivación de la fe. Dice primera a los Corintios 13:2, si yo tuviese profecía, si yo entendiese todos los misterios y toda la ciencia y sé todas las cosas y tuviera toda la fe, de tal manera que pueda mover los montes y no tengo amor, no soy nada. Entonces dice que si no tenemos amor, somos como un metal molesto, un címbalo que retiñe, que es muy molesto al oído. Entonces, todo parte desde el amor. Ese mismo capítulo podemos ir a él. Está en primera a los Corintios, primera carta a los Corintios, en el versículo 13. Nos dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe. Si yo tuviese, lo acabamos de leer, profecía, entendiese todos los misterios, entiendo toda la ciencia, soy sumamente inteligente, si tengo toda la fe, puedo mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada en el reino de Dios. Nada soy. Si yo doy todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si yo entrego mi cuerpo para ser quemado en sacrificio y no tengo amor, no sirvió de absolutamente nada. Y nos empieza a caracterizar el amor. Y este es uno de los versículos que yo te puedo recomendar de aquí, esta próxima semana, estos próximos 5 días. Lee primera los Corintios 13 todos los días. Y lee todas las características del amor. Todo lo que vamos a leer ahorita, que es el amor es sufrido, aguanta vara, como decimos en México, es benigno, es bueno. El amor de Dios no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace cosas indebidas en secreto, no busca lo suyo propio. Entonces yo no estoy buscando lo mío, mi negocio, mis cosas, estoy viendo realmente por la persona. ¿Cómo puedo hacerle un bien a esa persona? Con mi respuesta, con mi ministerio, con mi servicio, con mi trabajo, con mi negocio. El amor no busca lo suyo mismo. El amor no se irrita fácilmente. El amor no guarda rencor. No quiere decir que no se enoja, que no le molesta, que no le duele, pero simplemente no va a guardar rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. Acabamos de decir Dios
es sufrido, es benigno, Dios no tiene envidia, Dios no es jactancioso, Dios no hace nada indebido. Poner una enfermedad a una persona es algo indebido. Si yo tengo una inyección con un virus y voy y se la pongo a un niño, me meten a la cárcel y en algunos países hasta pena de muerte. ¿Por qué pensamos que Dios es así? Porque Dios en su sabiduría piensa que eso y sabe que eso va a ser bueno. No conocemos a Dios y pensamos de esa manera. Dios no guarda rencor, Dios no busca lo suyo, Dios no hace nada indebido, Dios no se irrita fácilmente, Dios no se goza de la injusticia, Dios se goza de la verdad, Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Es tan paciente con nosotros a pesar de cuántas veces regresamos al mismo problema. Dios todo lo soporta, Dios no deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, dejé las niñerías. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Cuando veas a Jesús en el cielo te vas a dar cuenta de lo igual que somos. Por la obra que Él hizo, vas a ver que no es tan diferente a nosotros. No porque nosotros nos hagamos iguales a Él, pero porque Él nos hizo igual a Él. Él pagó por nosotros. Y dice Juan 17, Jesús orando por nosotros, Padre, para que sepan que como tú me amas, así los amas a ellos. Exactamente. Es decir, que Dios me ama exactamente con la misma medida de la que ama a Jesús. Y eso es algo digno de meditar un buen tiempo. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, la fe, la expectativa y el amor. Pero el mayor de todos estos es el amor. Porque sin amor no hay fe, no hay expectativa, no hay absolutamente nada. Lee este capítulo, este versículo de 1 Corintios 13. Traigo muchas notas y no seguí nada de mis notas. Entonces yo creo que vamos a tener que verlo en el siguiente episodio. Pero ya solamente haber leído esto, vale la pena estos minutos que hemos invertido en este video. Porque es conocer, iniciar conociendo quién es Dios realmente. Dice Jesús en Juan 10:10, el diablo, el enemigo, es el que viene a robar, es el que viene a matar y es el que viene a destruir. Pero yo he venido para que tengas vida, dice la versión amplificada, para que la tengas en mucha más abundancia. Jesús no es tu problema. Dios no es el que te enferma. Dios no es el que por algún motivo permitió que algo sucediera. Ya hemos escuchado algunos versículos que dicen que todas las cosas suceden. Dios permite lo que yo permito. Dios ata lo que yo ato. Tenemos realmente libre albedrío. Tenemos realmente la capacidad de decidir. Y ya sea por cometer algo o por omitirlo o por ignorarlo, estamos viviendo lo que estamos viviendo. Mi presente es el resultado de mis palabras, de mi fe o de mi temor y de mis acciones. Es así de fácil. Estamos en donde estamos por nuestras decisiones. Y claro, si yo he sido diligente en orar, en meditar la palabra de Dios, en escuchar guianza de Dios, en seguir los impulsos del Espíritu Santo, pues claro, voy a estar en un buen lugar. Porque ninguna cosa de las que dice la palabra, de las que enfrentamos, es una situación que no tiene salida. Todo tiene salida. Dios no puede permitir que algo te suceda si no existe una salida. Eso no lo va a permitir Dios. Si lo estás experimentando, es porque tiene una salida. No porque Dios te lo mandó, pero sí hay una solución. Entonces, qué reconfortante es saber que esta situación, por más horrible que sea, que esté enfrentando,
tiene una salida. El diagnóstico tiene una salida. Y esto es la garantía realmente. Esto es lo que yo puedo decir es la garantía de que vas a recibir lo que estás esperando, lo que quieres realmente. Pero el problema es si no sabes realmente lo que tienes, si no sabes realmente lo que Dios ha ganado para ti, ha pagado por ti, la muerte de su único hijo. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos salvos. Pero la palabra salvación es una palabra grandísima, no es solamente vida eterna. La palabra salvación en el idioma original griego es sozo, es soteria, y es plenitud. Plenitud de espíritu, mente, alma, cuerpo, finanzas. Dios no te quiere pobre. Socialmente, Dios no te quiere aislado. En tu salud física, Dios no te quiere enfermo, trastornado, deprimido, ansioso. Dios no te quiere enfermo ni con un diagnóstico de ningún tipo. Pero necesito conocer esto. Dice Pablo en la carta a los Romanos, Dios escogió salvar al mundo por medio de la locura de la predicación, de la palabra. ¿Por qué fe para sanar? ¿Por qué hacemos esto? Porque Dios escogió traer tu respuesta a través de lo que se está predicando desde esta plataforma. Entonces, escucha la palabra de esa manera. Lee los versículos que se mencionan. Vuelve a escuchar esta grabación. Descárgala y escúchala en el camino a tu trabajo. Escúchala en tus tiempos libres. Haz anotaciones. Piénsalo, medítalo y pídele a Dios que te ayude a renovar tu entendimiento a la luz de la palabra, que es la vida para tus huesos, la medicina para todo tu cuerpo, como dice Proverbios 4:22. Entonces, bueno, pues tenemos mucho de qué meditar y tenemos tarea. Gracias por sintonizar. Comparte este video. Recuerda que siempre la necesidad más grande en el mundo no es una necesidad financiera ni una necesidad política, es una necesidad espiritual que solo la palabra de Dios puede suplir. Y nos unimos en fe contigo, en caminar en fe. Tú puedes decir esto: yo camino por fe, vivo por fe, sigo a la voz del Espíritu Santo y Dios me ayuda en todas las cosas. Mi esposa y yo decimos muy continuamente: estoy en el lugar correcto. Cuando no sé qué hacer, estoy en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo correcto con las personas correctas. Muchas gracias y hasta la próxima.